Buenas noches, profe. Hola Buenas Valeria, noches, ¿cómo profe. estás? Hola Kevin. Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. Brian, ¿cómo van? Buenas noches, profesor. Mar Giovanni, Jordan. Las camaritas. Oh. Bueno, tengo acá las primeras exposiciones. ¿Está Heidi y Valeria listas? Sí, profe. Súper bien, ya pueden empezar. Esto, una preguntita. Si son dos diapositivas, entre diapositiva y diapositiva, hacemos las preguntas, ¿listo? Por si acaso. Si son las dos en una sola, no pasa nada. Dale, empieza. Listo. Listo, pues mi compañera y yo nos correspondió de cantidades escalares y vectoriales, suma y resta de vectores. No puse la diapositiva. Bueno, las cantidades escalares eh, son las que se especifican totalmente por su magnitud, que constan de un número y una unidad. Aquí tenemos de ejemplo la masa, el volumen, el tiempo. Ellas solo necesitan de una cantidad y su respectiva unidad. Cantidades vectoriales. Pues son aquellas que se especifican totalmente por una magnitud y una dirección. Estas constan de un número, una unidad y una dirección. Estas tienen un vector que tiene un sentido. Está la fuerza, la aceleración y la velocidad y la posición. El transporte paralelo y vectores iguales. Bueno, como podemos ver ahí en el ejemplo, todos estos vectores son iguales, a los cuales se les ha aplicado transporte paralelo. Vemos que su magnitud ni su dirección cambian, las propiedades no cambian, solo se trasladan de lugar, de posición. Vectores opuestos. Bueno, tienen que cumplir las siguientes condiciones, que la magnitud de los vectores deben ser iguales y el ángulo del vector opuesto tiene que ser igual al original más pi o 180 grados. Como podemos ver aquí, su magnitud es igual, solo lo que cambia es la dirección del vector. El vector unitario. Bueno, un vector es igual a su magnitud en dirección de su respectivo vector unitario. Como podemos ver aquí, el vector unitario de cada uno de estos vectores que están en los ejes. Pues como su nombre lo dice, pues el vector unitario está, su magnitud es una unidad. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca de dos operaciones que se pueden realizar con los vectores, como lo son la suma y la resta de los mismos. La suma de vectores, la verdad, se realiza muy fácil con un método denominado cola con cabeza. Esperen para anotar. Bueno, primero aclaro que en un vector, esta parte que es como el origen del vector es la cola, y acá donde está la flechita, que es la que define el sentido, es la cabeza. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la imagen de la izquierda. Tenemos el vector U, el vector V y el vector W. Para sumar los tres, pues en ese orden, primero ubicamos el vector U, después vamos a buscar el vector V seguido del vector U, de manera que la cola del vector V quede con la cabeza del vector U. Y de esta misma forma ubicamos el vector W, de manera que la cola de este quede con la cabeza del vector V. El vector resultante es el que vemos en verde, que se traza desde la cola del primer vector sumado, que en este caso es U,
hasta la cabeza del último vector sumado, que en este caso es la W. A la derecha podemos como evidenciar una de las propiedades importantes de la suma de vectores, que es la propiedad conmutativa, que al igual que pues, en los números normales se cumple también en la suma de vectores. Tenemos este que es el vector A y el vector B. Si sumamos A más B con el método que pues acabo de explicar, vamos a obtener este vector que pues lo podemos denominar C, o bueno, ahí está A más B. Pero igualmente si sumamos B más A, bueno, ya vamos a empezar buscando primero el vector B y después el A, pero igualmente el resultado, como podemos observar, va a seguir siendo el mismo. O sea, están ubicados en diversos lugares, pues diferentes, así como mi compañera anteriormente lo explicó. Sería como un transporte paralelo, pero igualmente sigue siendo el mismo vector. Conserva su sentido, su dirección y su magnitud. Ahora paso a hablar de la resta de vectores, que en realidad, como también en los números pues, normales, es una suma de un positivo con el negativo del otro. Entonces, acá lo que vamos a hacer es convertir una resta de A menos B en una suma de A con el opuesto de B. Como mi amiga lo explicó anteriormente, el opuesto pues es el vector original en sentido contrario. Por eso acá tenemos, este es el vector B original. Pero si vamos a restar A menos B, la flechita ya no va a ir de para allá, sino que está en sentido contrario. Y el vector resultante entonces va a ir desde la cola de A hasta la cabeza de B y obtenemos esto. Pero ya si vamos a restar B menos A, no vamos a tomar el negativo de B, sino que vamos a tomar el negativo de A. Entonces vamos a cambiar el sentido del vector original A, que pues era este. Ahora la flechita va a estar hacia el otro lado, siendo el vector resultante desde la cola del vector B hasta la cabeza del vector opuesto A. Y podemos notar que ya el resultado no va a ser el mismo, van a tener la misma magnitud, pero su sentido va a ser opuesto. Y pues ya eso sería todo. ¿Tienen preguntas? La uno. ¿Ninguno? Bueno, esto, Esmeralda, ¿tu cámara qué? Esmeralda, buenas. Esmeralda. ¿Cómo, profe? Profe, es que le escucho muy entrecortado. No sé si internet. ¿Das con datos? Bien, solo una cosa. Primero, muy bien que haya hecho la salvedad Valeria de hablar de el vector opuesto. Es decir, la suma de los vectores siempre se puede expresar como una... Es decir, no existe, o mucha gente lo ignora por completo y lo determina así, la división. ¿Por qué? Porque pues, es una multiplicación de un inverso. Con la suma y la resta de vectores sucede algo muy similar. Simplemente el vector opuesto es otro vector al cual vamos a sumarle. Entonces, cuando hablamos de el vector opuesto, es hacer una suma. Tenemos el vector A más el vector menos B, pero sigue siendo una suma. Simplemente que el vector menos B, pues sucede que es el opuesto. ¿Cambian algo si yo hago el vector menos B más A? No. O A menos B? No. ¿De acuerdo? Porque el menos, es decir, el vector opuesto sigue siendo el b. Bien, una cosita que dijiste al inicio, que los escalares tienen una propiedad de que tienen unidades. Los escalares en física, la gran mayoría tienen unidades, ¿sí? Pero te puedo citar unos ejemplos. El coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es un coeficiente que es adimensional, no tiene unidades. Otro podría ser el índice de refracción, por ejemplo, la velocidad de la luz sobre la velocidad en el medio. Es velocidad sobre velocidad, no tiene unidades y son escalares. Listo, el resto muy bien. ¿Nadie más tiene preguntas?
Bueno, siguiente grupo. Giovanni. Este man no es apellido Hernández. Kevin, comparta, haga el favor. ¿Sí están viendo mi proyección? Sí. Meraldo puso una Si foto. quiere, lee un poquito más de Zoom, Kevin. ¿Así está bien o más? Sí, yo creo que está bien. Esperen, a ustedes les tocó producto escalar y producto vectorial, ¿no? Desde el punto de vista gráfico, pilas, o sea, nos vamos a concentrar en la parte gráfica de los dos. La parte vectorial es el siguiente grupo, que es el del general del Aure. ¿Sí? Es decir, ¿Cómo así, profe? claro, mira, te voy a mostrar. Sí, no, 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 ¿qué es la proyección? Sí, eso también y eso también. Listo. Sube. La parte por componentes es lo que le toca al siguiente grupo. Ustedes deberían mostrar cómo es la representación gráfica. Gráficamente queda, pues que es la proyección de uno sobre el otro, pero te dije que esa parte sí. Pero por componentes de el vector en X, en A, por el vector B en X y esas cosas, no. Solamente a lo mucho la definición de magnitud, lo que te digo, la parte gráfica está correcto y cuando es máximo y cuando es mínimo, más la parte de representación está bien. ¿Sí? O sea, el resto ni lo hables. Ah, listo, profe. Listo, Jordan, si quiere comience usted. Sí, listo. Bueno, buenas noches. Voy a hablar del siguiente tema que es del producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores se denota por esta notación que, como se puede ver acá en la fórmula, está entre el vector U, el vector V, que se denota por el punto, que se denomina producto punto. Así aún cuando U y V sean vectores, el resultado, la cantidad que va a dar el resultado va a ser un escalar. Bueno, creo que lo del coseno ya no lo puedo explicar, ¿no? Bueno, también nos dan la fórmula de que entre el producto punto entre los dos vectores es igual a la norma entre A y B y el coseno del ángulo. Por consiguiente tenemos lo de la proyección de vectores que, como nos podemos dar cuenta abajo en la imagen, tenemos al vector A y al vector B, que aquí como se puede dar cuenta en la imagen, el vector A se está proyectando sobre el vector B, a lo cual llamamos D, que eso es igual a A sobre el coseno del ángulo entre A y B, que ya como dije era la proyección entre A, la proyección en A, esto de B en A. Ahora tenemos que el producto punto pues puede cambiar según su ángulo. Como nos podemos dar cuenta en la imagen, cuando el ángulo entre A y B es igual a 0, el producto punto es igual a A y B. Ahora, el ángulo, cuando es de 180 grados, el producto punto entre A y B va a ser negativo. Y el ángulo de entre A y B, cuando es 90 grados, el resultado del producto punto va a ser igual a 0.
Bien, profe, pues voy a aclarar aquí una parte. Cuando el ángulo es cero, lo que se refiere ahí, Kevin, si quieres suba un poquito, hágame el favor. Cuando el ángulo es igual a cero, el producto punto alcanza su valor máximo positivo. Cuando el ángulo es 180, el producto punto alcanza su valor máximo negativo. Y cuando el ángulo es de 90 grados, el producto punto es cero. Esto es debido como, pues aquí está el coseno, entonces sabemos que coseno de 0 grados es 1 y de 180 también es 1, ¿no? Y de 90 el coseno es 0. Entonces por eso es que dan estos valores. Bien, que si quiere bajar un poco Espera, digo, para la siguiente imagen. no se olviden de algo. La proyección es saber qué tanto hay de componentes en un eje, en un eje o en un vector. Cuando nosotros hablamos de que un vector no tiene absolutamente nada que ver con el otro, o un movimiento, por ejemplo, lo hacemos siempre hablando de ángulos de 90 grados. Por ejemplo, decimos, bueno, hay una fuerza en dirección de Y, no tiene por qué existir en el eje X, ¿de acuerdo? Ese es el valor del producto punto, saber qué tanto de un vector se puede proyectar sobre otro. Cuando ellos tienen ahí el ángulo de 90 grados, pues no hay nada que proyectar sobre B, porque recuerden que la proyección de un vector sobre otro, pues tiene mucho que ver con qué tanto, qué tan, cómo lo hemos visto antes? ¿Qué tanto de ese vector está en el espacio del otro vector? Es decir, cuando los vectores son completamente ortogonales, no tienen ninguna clase de relación, cuando están en 90 grados. El que te dé aquí el valor máximo, pues sí, la idea es que tú tienes un vector que tiene una componente, que de hecho es todo el vector sobre otro, es decir, sobre una línea. Es como si multiplicaras 3 y 4, la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Cuando acá tienes un valor negativo, pues es porque tienes en la misma recta numérica, por así decirlo, un valor positivo y un valor negativo, por eso te da negativo. Este pedacito, si no iban a ser diapositivas, habría sido un poco mejor que lo aclararan de pronto con el applet. Alguna de los applets de producto punto, ¿no? Y que el que esté exponiendo tenga las diapositivas o que rayen la pantalla o algo por el estilo, porque no lo están haciendo tanto. Siempre que nosotros miramos, ojo, el coseno de teta, y eso es algo que bueno que lo tengan, la relación de por qué se utiliza ese coseno de teta. Bueno, pues porque el coseno de teta es el que me relaciona la hipotenusa, que es el vector que voy a proyectar, el ángulo entre ese vector y sobre el que voy a proyectar, y el lado adyacente, qué tanto del vector se proyecta realmente sobre el otro. Pero es que siempre vamos a utilizar coseno para proyectar un vector sobre otro. Nunca habría la posibilidad de utilizar un seno. ¿De acuerdo? Listo. Dale. Listo, eso con respecto al producto punto. Ahora el producto vectorial. El producto vectorial es una operación entre vectores y su resultado es un vector. Aquí como podemos, espera, anoto. Aquí como podemos ver, este vector, el que está en verde, es el producto cruz entre el vector A y el vector B, ¿sí? Y forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano de AB. También tenemos aquí el vector normal unitario, que es el que le da la dirección al vector que se origina del producto cruz entre A y B. Esto no lo explico, ¿cierto, profe? Esto es del otro grupo. Esto no. Eso sí. ¿Esto sí? Claro. Bueno, entonces, bueno, aquí se definen los siguientes vectores, ¿no? El vector A en X, Y, Z, el vector B en X, Y, Z. Kevin, continúe usted. Ahí como podemos observar la matriz que está en IJK, Espera, se ponen, o sea, muchachos, a lo mucho la magnitud de los vectores. ¿Sí? O sea, ¿qué es la magnitud del producto cruz? No es más.
porque digamos la matriz, que componentes I, J, K, eso es del otro grupo. O sea, ¿en qué condiciones, así como explicaron el producto punto, en qué condiciones el producto cruz es máximo, en qué condiciones el producto cruz es mínimo? Que me representa el área del paralelogramo, eso está bien. Que no es conmutativo, bueno, sí, también. Eso, profe, eso está lo último, lo de Bueno, cuando es entonces, máximo. ujú. Me Quería perdí. que explique las últimas. ¿Cómo así, profe? O sea, ¿qué explico? O sea, lo que ya estáis denominado, que es lo de la magnitud de A, ¿sí? Dime una cosa, gráficamente, ¿cómo sabemos cuál es la dirección de este vector? ¿Qué regla tenemos que seguir? Ah, profe, es que está acá más abajo. Es la de Pues la regla de la mano pásala. derecha. Eso, Ah, eso es listo. más Listo. interesante. Dale. Es que ustedes están apenas Pues, introduciendo al tema. El otro grupo simplemente va a mostrar las ecuaciones y ya. Pero es que ustedes el que me van a dar, listo, el señor. que me van a dar cómo funciona, cuándo es máximo, cuándo es mínimo, esa clase de cosas. Bueno, cuando el profesor habla de eso, aquí hablamos sobre la mano de la regla de la mano derecha, que aquí como podemos observar, y como está gráficamente ahí, podemos decir que este es el vector A y este es el vector B. Entonces, cuando decimos que es A cruz B, se puede denominar rápidamente que el vector es positivo y que va hacia arriba. Y pues inversamente sería como está ahí gráficamente, que es así, que si A cruz B, entonces el vector C sería hacia abajo, que sería negativo. ¿Sí? ¿Este también es A cruz B? ¿Cuál? ¿El segundo? ¿El B? Sí. No, es B cruz A. Ah, ok. O sea, esta gráfica que tenemos acá es la del producto cruz de A y B. Y la de la De derecha A, es de B cruz A, es la inversa. sí, Bien. es la inversa, por eso queda hacia arriba y ahí se puede denominar rápidamente si C queda positivo o negativo. Bueno, ¿y cómo es la regla de la mano derecha exactamente? O sea, tengo mis tres dedos y qué, ¿cuál va en qué dirección? O sea, por ejemplo, se puede decir que es así o así. Por ejemplo, si el vector A va hacia B, entonces quedaría, el C quedaría positivo. O sea, la mano extendida va en dirección de A. Sí, Eso es pues, si A va dilo, hacia B, Kevin. Listo, entonces la mano extendida va en dirección de A. ¿Y la cierro hacia dónde? Hacia B. Entonces, si B hacia B. Entonces, si va, cierra, si B está aquí hasta la dirección, pues entonces lo cierro acá y me queda hacia arriba. Pero si B va en la dirección contraria, yo no puedo hacer esto. Me daño la muñeca, tengo que cierra, voltear se cierra hacia abajo, y al va hacia revés. abajo. Ujú. Listo, así se vería gráficamente. Y pues esto que era pues lo que mi compañero ya había explicado arriba, que era lo de si, ¿cómo es que? Si el ángulo es 0 o 180, pues su magnitud es 0 por la identidad trigonométrica del seno y ya. Sí, bueno, y ahí como cuando el ángulo es 90 grados, es donde alcanza el valor máximo y también el área del plano alcanza su valor máximo. Bueno, que ese, bueno, el módulo ese es el área del paralelogramo. Listo, ¿qué más les falta? Creo que con eso terminamos, profe. Sí, con esa, profe, ya. Esta exposición se presta muchísimo ese pedacito para la parte de la Applet, ¿no? Porque ahí pueden mostrar, miren, es que aquí se forma un paralelogramo. ¿Qué pasa si son perpendiculares? Es un cuadrado perfecto. Ya no lo puedo distinguir porque tiene los lados rectos. ¿Y qué pasa si empiezo a acostar uno contra el otro? El paralelogramo se va haciendo cada vez más pequeño hasta que termina siendo una línea, no tiene área. Es decir, no hay producto cruz es cero. ¿Listo? O sea, muchas cosas que pueden haber mostrado un poquito diferente. Voy a estar muy pendiente de ustedes, las preguntas que les hagan a los otros grupos para ver esos puntos extras y si se quedan ahí lo que les puse o suben. Porque eran tres personas en este grupo y no prepararon ni siquiera diapositivas o algo así como organizadito. Cada uno debería tener al menos su material. Eso de material compartido no les funcionaba mucho. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Gracias. Lauren y Esmeralda. Yo, profe, Esmeralda, ¿será que puedes compartir la pantalla, por favor? Ya le voy a pedir el favor Deberías a usted. Bueno, compartirla yo tú, comparto. Lauren, porque la tiene el computador como más rápido. Sí, profe. Un momento. Dale.
Ya un momentico. ¿Ya me dio la autorización, profe? Aquí en Zoom. Sí, ya, hace rato. Venga, me acabo de dar cuenta de algo. De aquí, ¿quién no ha expuesto? ¿Solamente Brian? Brian, ¿usted es el Sí, único? solo yo, O sea que que no no tengo vino ningún estudiante tiempo. nuevo de la clase anterior a esta. Profe, yo tampoco. Ah, Nicole, bueno, al menos una exposición. Uf, qué duro. Está muy demorado, profe. Este computador está... ¿Puedo empezar ya, profe? Sí, dale, tranquila. ¿Sí ven toda la pantalla? Sí, Laura. Y aquí. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Lauren Valentina Romero Durán y hoy junto con mi compañera Esmeralda vamos a aplicar los vectores en componentes cartesianos y operaciones en términos de componentes. Bueno, primero que todo les voy a dar una información básica. Bueno, ¿qué son vectores? Los vectores son, eh, son rectas que tienen un inicio y un final. Son segmentos de rectas que tienen un inicio y un final y se puede representar en el plano cartesiano si el vector es de 2 dimensiones y en el espacio cartesiano si el vector es de 3 dimensiones. Acá podemos ver un ejemplo claro de un vector, así es, tiene un inicio y un final. Y se representa el vector con la letra mayúscula y encima una flecha. Bueno, la descripción geométrica. En geometría, los vectores son los que empiezan desde el origen hasta un determinado final. Pero en álgebra, los vectores pueden iniciar también desde el origen hasta un final o pueden que los vectores no inicien desde el origen. Espera un momentico, voy a dar el título. Vectores en 2 dimensiones. Bueno, los vectores en 2 dimensiones son los que tienen 2 componentes, como por ejemplo aquí. Bueno, aquí no veo bien lo que dice, pero así, ahí dice A1 y A2. Esos son los vectores en 2 dimensiones, los que tienen 2 componentes. Bueno, y aquí el vector se representa por P y aquí dice A1, A2. Es muy importante ponerle la coma aquí para que podamos saber que este es un componente y este es otro componente. Los números A1 y A2 se Lauren, llaman coordenadas cartesianas. Lauren, ¿Señor? acuérdate que esta notación de paréntesis, digamos que ya está muriendo, ¿sí? Y ahora utilizamos las notaciones en vectores unitarios. Entonces trata de esto que tú tienes aquí, eh, que tú dices que tiene un vector, que es un vector, de hecho no se diferencia así como está escrito de un punto. ¿Por qué? Porque P pareciera ser un punto, no hay nada que me indique que sea un vector, ni siquiera se ve como la negrilla. La notación de vectores más moderna pues es la que tenemos aquí, P vector y las componentes acompañadas de su vector unitario, A con I, A1 con I para este caso y A2 con J. ¿Listo? Entiendo. Sí, profe. Entonces, un vector en 2D se representa por la letra mayúscula, encima la flecha, y
tiene dos componentes, AI y A2. O puede ser cualquier número real, puede ser aquí 5 o puede ser aquí 3. Aquí es un claro ejemplo. Cuando hablamos aquí del vector Q con coordenadas 6, 3, el 6 tiene que ir en el eje X. Acá podemos ver que está en el eje X, el 6. Y el 3 tiene que ir en el eje Y. Y así se puede formar un vector. Ahora vamos a hablar de los vectores en 3 dimensiones. Son los vectores que tienen 3 coordenadas, A1, A2 o A3, o puede ser 5, 7, 3, o puede ser 3, 2, 1. Y se ubican en el espacio cartesiano, en el eje Z, en el eje Y y en el eje X. Estas son propiedades muy importantes, que son las propiedades de la suma y la multiplicación escalar. Entonces aquí tenemos, puede ser, este es alfa y beta, pero es una representación. Alfa puede ser cualquier número real y beta puede ser cualquier otro número real. Entonces, si tenemos alfa y beta aquí y las tres coordenadas aquí en este sector, entonces tenemos que primero multiplicar beta con cada uno de estas coordenadas y después de que multiplicamos, lo tenemos que multiplicar con alfa. Aquí alfa más beta, ya sabemos que alfa Lauren, una puede ser preguntita. cualquier número real, señor. ¿Y si inviertes el orden, si primero haces alfa y luego beta, cambia algo? Sí, ¿Por qué? porque digamos si alfa es diferente a beta, entonces sería el resultado diferente. Eso es lo que me estás diciendo, que yo no puedo conmutar la posición de dos escalares. Bueno, O sea, realmente sí lo puedes hacer y puedes distribuirlo como quieras. O sea, estos son números, no se te puede olvidar. Y te sí, falta, digamos, exacto. aquí el pedacito en donde me muestres cuál es el resultado final. Es decir, si son dos escalares que están multiplicando a dos componentes, nada me prohíbe, porque pues, es el resultado final, que si esto es un 3 y un 4, que me quede algo por el estilo para los componentes. Lo vas a escribir como tú lo tienes notado y luego la notación que debiste haber usado. Mira, te quedaría alfa, beta, o sea, dos números, 3 por 4, por lo que sea la componente 1. Alfa, beta, por lo que sea la componente 2. El primero puede ser 1, el segundo puede ser 5. Alfa, beta y lo que sea la componente 3. ¿Listo? La notación que debiste haber usado, de nuevo, debería haber sido esta. Y, J, ajá, J y K. K. Cosa más fea esta. Listo. Ok. Sí, porque esa propiedad que tienes aquí, le falta ahí algo. No sé qué quieren mostrar. Entiendo, pero luego sigue la siguiente propiedad. Si tenemos, perdón, si tenemos alfa más beta, ya sabemos que alfa puede ser cualquier número, beta puede ser cualquier otro número. Y si tenemos las tres coordenadas A1, A2 y A3, primero multiplicamos alfa con las tres cada una coordenadas y luego beta con las tres cada una coordenada y al final se suma. Luego tenemos aquí alfa y tenemos aquí dos vectores. Este es un vector y este es otro vector. Primero tenemos que sumar cada vector, A1 con B1, A2 con B2 y A3 con B3.
Cuando lo sumamos, lo multiplicamos por alfa. Aquí, si multiplicamos alfa, que puede ser cualquier número, con Laura, una preguntita, este qué pena vector molestarte. nulo, Laura, señor, tú dices que aquí sumamos componentes A1 más B1, A2 más B2 y A3 con B3. ¿En dónde está esa parte exactamente? pues estas como las ecuaciones guías. Pero más adelante voy a explicar lo de suma y resta de vectores, pero ya más Si con quieres, toda la operación. sí, sí. O sea, si quieres, vale, aquí lo que tienes es simplemente una distribución. Sí, que tú puedes distribuir un escalar y un vector, eso está bien. Acá tienes lo mismo, pero con dos vectores. Esto es un producto por cero, eso también, y eso es un producto unitario. O sea, a este pedacito no le pierdas tanto tiempo, son 10 minutos por exposición. Si quieres, salta Sí, a la señor. siguiente. Entonces, el 4, el 5, el 6 no los pongo, Dale, sigue, sigue. ¿sí? No es que ¿O sean no? propiedades, ahí realmente estás mostrando solamente dos, distributiva y conmutativa, y una propiedad con cero, supongo. Un producto por cero, eso es todo. Sigue la otra. Está bien, profe. La suma vectorial. Tenemos dos vectores. Este Tengo vector, una idea, Laura. señor, Todas las posiciones está con la notación de paréntesis, ¿cierto? Bueno, sí. podemos hacer Bueno, algo. algunas cosas no. Mi Ajá, parte no. podemos hacer algo diferente. Giovanni, Jordan y Kevin les acaba de llegar el ángel. ¿Por qué? Porque ellos pueden volver a revisar la exposición. Y Lauren también, la parte de los vectores es consistente. ¿Sí? Recuerda lo que nosotros vimos, o sea, revisa los apuntes, la idea es que repases. O puedes llegar incluso a ver los videos que están en el aula y expandir un poquito más del tema. O sea, literal, de lo primero que te decimos es, vamos a usar esta anotación. Lo primerito, en el puro primer video, te dicen, esta es la anotación que vamos a usar el resto del curso. Punto. Y hay otras cositas más. Esas propiedades que tú tienes ahí, realmente vi dos. Vi una distributiva de escalares, ni siquiera es... no, conmutativa de escalares y distributiva así con vectores. O sea, porque lo único que hace es cambiar el orden de un vectorcito. Y mañana hacemos esas dos exposiciones, pero mucho más fluido, mucho más rápido, junto con la de cinemática, posición, desplazamiento y trayectoria, que la van a hacer las dos personas que están por aquí que no tienen grupo. ¿Quiénes eran? ¿Me lo recuerdan, por favor? Yo, profe, Brian. Brian Yo, Camilo. Espérate, Brian Camilo Celi. Listo. ¿Y quién más? Yo, profe, pero es que, profe, yo ya había cuadrado para hacerme con un compañero, pero él no se pudo presentar hoy porque, o sea, se le presentó un inconveniente. Vale, Nicole Andrea Suárez. Sí, Ok, ¿cómo se llama tu compañero? José Andrés Díaz. José Andrés Díaz. Listo. Los tres. Brian Camilo, Nicole Andrea y José Andrés. Cinemática, la descripción de posición, desplazamiento y trayectoria. ¿Listo? Y los otros dos grupitos, pues revisen las cosas, háganlas mejor, aprovechando que realmente parece que mañana no sé qué está pasando con los estudiantes. Bueno, revísenla. O sea, se nota ahí que hay algunas cositas que faltan, Laure, para que revises bien esa parte. ¿Listo? sí, profe, Bien. sí. ¿Dejo de compartir? Sí, dale. Nos vemos mañana. Voy a subirles, Profe. Dime. Profe, qué No, le voy a pena. preguntar, entonces esta vez queda hasta acá, ¿verdad? Sí, Esmeralda, por favor. Revisen el trabajo que están haciendo los demás, ¿no? También, para que no queden así como perdidos en lo que están haciendo los otros. Y pues nada, unas exposiciones más estructuradas. Les recomiendo sobre todo al grupo de Giovanni, Jordan y Kevin, como la suya es muy gráfica, pues vayan y miren algo gráfico. O sea,
Ahí pueden sacar 1000 fotos, hacer 1000 dibujos, o pueden mirar un Appley y sacar de ahí las fotos, o pueden mostrarla en tiempo real, o pueden hacer algo más dinámico, algo cortico, ¿sí? Donde está el máximo, el mínimo. Miren, por ejemplo, yo creo que les mostraba a ustedes qué pasa si en el producto punto yo hago que la proyección sea la misma. Entonces cogíamos un vector y lo poníamos horizontal, por ejemplo. Y empezábamos a hacer el otro vector y le empezamos a darle más altura, por así decirlo, en el eje vertical. ¿Qué pasaba? Que la proyección era igual. ¿Me cambiaba algo del producto punto? No. Con el producto cruz se puede hacer algo similar. Los colocamos perpendiculares y hacemos de tal manera que la proyección de uno sobre el otro siga dando perpendicular. Entonces podemos llegar y coger el vector que estaba hacia arriba y lo podíamos acostar pero alargándolo, ¿no? ¿Para qué? Para que la proyección siguiera siendo pues, la misma, no cambiaba. Y varios ejemplos, varias cositas que pueden hacer. Sí. Laura, no sé dónde encontraste esa información. Ahí hay varias cosas, o sea, de los que tú dices que son propiedades 4, 5 y 6, realmente es lo mismo, básicamente un producto por cero. Solamente que a veces el cero era el escalar y el cero era el vector. Pero esas, digamos que no le hicimos mucho énfasis porque son de esas propiedades de vectores que uno llama triviales. Sí, por producto por un cero. Eso es todo. No interesa cuál sea el cero. Pero ahí tenías como 3, como separadas en 3 o 4. Listo. Luego mañana voy a escribirle a los del grupo a ver si Una pregunta. mañana vienen más. Señor. Entonces, lo que son, digamos, como algunas utilidades del producto punto y del producto cruz, entonces no lo nombramos ni nada. Solamente, digamos, cuando es máximo, cuando Componentes, es mira, tú hablas de todo la como el parte, concepto. tú hablas de la parte gráfica y a lo mucho de la magnitud cuando hablas de ecuaciones y de cuándo es más grande, cuándo es más pequeño, cuándo es cero, etcétera. Pero de las componentes, en el momento en el que tú te metes en IJK, ya estás tocando el tema del siguiente grupo. Si tú necesitas escribir un vector en componentes, ya estás tocando otro tema. Si vas a hablar de magnitudes de ángulos, perfecto. Son dos formas de expresar un vector, como su magnitud y su ángulo, esa es la parte gráfica, o por componentes en X, Y, Z, esa es la parte de componentes, magnitud, perdón, vectorial, sí, componentes de los vectores. Entonces, si tú ya te tienes que meter en el determinante, en I, J, K, ya te saliste. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces nos vemos mañana. Se cuidan. Profe, Dime, Esmeralda. profe, otra duda, disculpe. En cuanto a las posiciones, usted dice que pues con los vectores unitarios y JK, pero yo los puedo, digamos, puedo usar la nomenclatura que utilizan en este libro de mecánica de Alonso y Finn, que ellos utilizan es V y Z, creo, porque yo saqué pues, Sí, ellos utilizan... hay algunos pantallazos y utilizan eso. El vector unitario es U, simplemente, pero le ponen distinción de qué eje estaban hablando, ¿no? ¿Tienes ahí uno? Sí, U O sub sea, X. ellos utilizan U gorrito y sub X, U gorrito sub Y, U gorrito sub Z. ¿Esa notación también es válida? Sí. O sea, es más Ok. válida esa notación que la de paréntesis. Así de sencillo. ¿Vale? Pero bueno, ten consecuencia en algo, Esmeralda. Para no complicar las cosas y no mostrar aquí notaciones, la de IJK es como la más sencillita. ¿Sí? Es una sola letra. En cambio la otra pues es U No, sub sí, algo. Ajá. Esa notación igual se utiliza, por ejemplo, cuando tengamos más coordenadas. De pronto en este curso no lo van a ver, pero cuando vean cosas en coordenadas esféricas, por ejemplo, ustedes van a tener que hablar de un radio, de un ángulo teta y un ángulo phi. Un ángulo con respecto a un plano y un ángulo con respecto a un vector, a z. O sea, plano x, y y z. Ahí se utiliza mucho. U sub R para el radio, U sub teta para el ángulo, ¿cómo se le dice? Azimutal. Bueno, y U sub phi para el ángulo que viene desde el eje Z. Entonces, sí, es una notación bastante general, pero pues con calma. Los X y Y, Z tienen su propio vector unitario. Entonces no hay que complicarse con eso. Ok, no, porque yo lo había hecho así, pero era porque había tomado algunos pantallazos de lo que ellos tienen ahí escrito, pero entonces no sabía si era válido o no. Es válida, pero ya para pero mañana anda un poquito más sencilla, para no confundirnos. Pues van a ver ahí el U y de pronto después llegan y dicen, pero a mí me enseñaron que era uno y... Pero sí, está bien. Bueno, los dejo.
Chao, que esté muy bien. Chao, Chao, profe, profe. gracias.